Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Amenazante como espada de Damocles se cierne una nueva e inquietante situación en uno de los procesos electorales donde la única constante son el titubeo y lo eventual, tal como sucedió con la ley electoral, con el financiamiento para la transparencia el día de las elecciones y ahora en ciertos aspectos técnicos que podrían generar un gran conflicto el próximo 28 de noviembre. En los foros de la televisión nacional, algunos expertos comienzan a señalar que ninguna de las empresas responsables de tomar la lectura de las huellas digitales han mostrado capacidad para cumplir este cometido. Algunos conocedores también estiman que existe alguna desconfianza del Registro Nacional de las Personas en transferir información tecnológica al Consejo Nacional Electoral, a fin de que el día de las elecciones las mesas receptoras de votos cuenten con los códigos de lectura para descifrar y certificar que el portador de la nueva tarjeta de identidad es efectivamente el elector que se presenta a ejercer el derecho del sufragio. Conocedores advierten una eventual catástrofe electoral, debido a que en la revisión del Consejo Nacional Electoral a las compañías que suministrarán las máquinas lectoras de información biométrica de la población han encontrado dificultades para acceder a la base de datos, leer las huellas digitales y los códigos QR de los nuevos documentos de identificación nacional. La insólita situación confirma ligereza en el proceso de calificación de dichas compañías, falta de colaboración del Registro Nacional de las Personas y de asesoría de expertos con el ente electoral. Para el caso, si un ciudadano llega a votar y tiene algún problema involuntario con las yemas de sus dedos, su huella no podrá ser leída por los lectores digitales, por lo que será necesario escanear el código QR de los números de DNI. Con esa salvedad, si la empresa seleccionada por el Consejo Nacional Electoral no tiene en sus equipos biométricos cámaras de más de 13 megapíxeles, el código será ilegible, lo que representaría un grave problema que al menos de 3 meses de las elecciones generales alarma y preocupa, manifestó Flavio Nájera, consejero suplente del órgano electivo. Otros analistas van más allá al sostener que el inconveniente no son las cámaras de los equipos biométricos, sino que aparentemente el Registro Nacional de las Personas, alegando asuntos de seguridad nacional, no quiere proveer la clave para desencriptar los códigos QR del nuevo documento nacional de identidad, desarrollado a partir del proyecto Identifícate que gestiona la entidad registral con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al respecto, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Honduras, Luis León, afirmó que todos nos debemos esforzar en celebrar unos comicios transparentes el 28 de noviembre, pero para ello nos tenemos que esforzar todos. Y no solo hablamos del Consejo Nacional Electoral, sino de los partidos, sociedad civil, academia, sector privado e iglesias, que tenemos que buscar un proceso electoral que en realidad no solvente esta crisis que venimos arrastrando desde el golpe de Estado, aseveró León. Legalmente, la campaña proselitista, con cerca de 40,000 aspirantes para presidente, designados, diputados, alcaldes y regidores, arrancó este 30 de agosto en busca del voto entre unos 5 millones de hondureños aptos para ejercer el sufragio en un contexto sanitario que no obvia la amenazante presencia de la pandemia del COVID-19 que desde marzo del año pasado afecta al país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto saludarles. Esta mañana es el último día del mes de agosto, listos para llevarles una entrevista de suma importancia con dos distinguidos invitados, también por Radiovisión Honduras. En algún momento va a salir de su casa, por la radio nos puede escuchar 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 105.5 Litoral Atlántico, 93.5 la zona central y 90.3 en Choluteca. Voy a saludar a la licenciada, a la doctora Julieta Castellanos, que ha tenido a bien acompañarnos esta mañana. Bienvenida, doctora.
Muy buenos días, licenciado Valladares. Buenos días también al señor Luis León, con quien vamos a compartir este espacio. Un gusto saludarles y estar con la audiencia de Canal 11 en un tema que tiene atrapado a los hondureños en esta temporada preelectoral, máxime cuando ahora ya comenzó oficialmente la campaña el día de ayer. Así que gracias por la invitación a poder plantear reflexiones y puntos de vista sobre este tema. Bienvenida la exrectora Julieta Castellanos. Don Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Bienvenido, don Luis. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a la distancia de la doctora Castellanos. Un gusto estar nuevamente aquí. Y efectivamente, dialogar sobre este tema que nos tiene entrampados, preocupados, como decía la exrectora, y que realmente necesitamos analizar a profundidad, pues este proceso electoral va a ser un proceso electoral bastante típico. Sí, gracias por estar aquí. Yo tengo días de estar diciendo de las falencias en el Registro Nacional de las Personas, que todavía siguen sin entregar las identidades. Y muchas personas me dicen, Raúl, yo no tengo la identidad, y nos prometieron otras cosas. Vamos a hablar de estos y otras dificultades que hay. El presupuesto se entregó tarde, las licitaciones han sido corriendo en los últimos días. Todo esto lo vamos a hablar y qué repercusiones puede tener al final en la elección. Pero teniendo dos personas como la rectora Julieta Castellanos y don Luis León del Instituto Holandés de la Democracia acá, no puedo dejar pasar que ayer ya se iniciaron las campañas. ¿Qué pueden esperar los hondureños de las campañas políticas, de algo inédito? No sé si tenés ahí, Gary, todavía la papeleta. Hay 15 personas, 2 mujeres y 13 varones que están en la papeleta electoral que buscan la presidencia del país. Y es inédito, nunca está. Nunca en la historia de este país tantas personas habían buscado la presidencia de la República como en esta ocasión. Miren esa pequeña sábana que vamos a tener que tomar cada hondureño que vaya a las urnas, y todo hondureño trate de ir a votar para que después no estemos ahí llorando de que no tenemos el gobierno que queríamos. Con su voto usted puede decidir, pero esto es la oferta electoral para la presidencia para los hondureños a finales de noviembre. Licenciada Julieta Castellanos, gracias, Cari. ¿Qué piensa al iniciar la salida ya electoral, estos 15 propuestas electorales, y qué espera de la campaña y de la elección en general? Bueno, creo que estas elecciones y esta amplia oferta electoral puede analizarse desde la perspectiva técnica y manejo gerencial tanto del proceso electoral como del día de las elecciones, pero también puede analizarse desde la perspectiva de las ofertas electorales y de la estrategia electoral de los partidos políticos. Desde la perspectiva técnica será una elección muy compleja, y esa complejidad va a tener que ver comenzando con los tiempos o el tiempo que el elector va a tener que dedicar para poder seleccionar, sobre todo la papeleta de diputados, que es muy amplia, y también probablemente no tenga tantos problemas con la papeleta para la oferta de presidentes. Son 15 y son bastantes. Y si vemos, hay los 4 partidos que tendrán más votos, pues ya tienen prácticamente un voto duro. Hay un amplio margen de todavía personas que probablemente no se han decidido, pero lo harán de aquí a noviembre. Sin embargo, creo que técnicamente hay que calcular cuánto tiempo va a requerir una persona para poder llevar a cabo todo su proceso de selección, sobre todo en aquellos departamentos como Francisco Morazán, Cortés, que tienen 20, 23 diputados, y otros que andan con un poco más, donde el tiempo serán obviamente menores.
eso es la parte técnica, y luego la segunda parte, que va a ser realmente el registro y contar los votos. Fundamentalmente el voto para diputados va a ser muy complejo tener esos datos, y creo que ahí va a estar realmente la gran disyuntiva, porque los partidos políticos van a querer tener un respaldo parlamentario amplio para poder tomar decisiones, y van a estar ahí pendientes de ese voto, y también por todos los precedentes de las elecciones hondureñas, donde hay muchas dudas, hay muchos diputados que plantean que perdieron ya en Tegucigalpa una vez que llegaron las actas, o que perdieron en la contada, etcétera. Entonces todo ese proceso del manejo técnico es importante. Por otro lado, la papeleta presidencial, que ha sido su consulta específica, creo que la gran dispersión del voto presidencial va a perjudicar a la oposición, porque todo el que esté en contra del gobierno del presidente Hernández, todo ese sector de oposición, que puede ser muy grande, puede ser mayoría, pero una vez que tiene 14 candidatos para elegir, puede dispersar muchísimo su voto, y eso realmente a quien va a favorecer es al partido que hoy gobierna. Entonces, creo que puede ser una estrategia del partido que gobierna, pero también son intereses de personas, muy particularmente intereses personales, que han llevado a esta gran dispersión del voto presidencial. Y creo que no hubo la suficiente visión de largo alcance como para una amplia alianza que pudiera concentrar el voto. Esta dispersión del voto, si lo vemos, a quien beneficia es al Partido Nacional, porque el voto se va a distribuir entre el Partido Liberal, el Partido Libre, la UNO, que concentra el Partido Salvador de Honduras, el Partido PINU, Unidad, Innovación y Unidad, y luego los sectores independientes. Allí vemos que hay partidos que le van a restar votos a Libre, creo yo, ¿verdad? Creo que, o candidaturas independientes. Hay dos candidaturas independientes para presidente que van a estar restándole voto a Libre, porque ideológicamente son muy cercanos los candidatos con la posición de Libre. Hay otros partidos que pueden concentrar el voto o que le pueden quitar votos al partido liberal, porque igual pueden tener otras, no eran votos liberales duros, sino que era un voto que podía votar liberal dependiendo de la propuesta, de los candidatos, etcétera, pero que su voto lo ha movido en todas estas elecciones. Y hay otros que va a depender del desempeño del candidato del Partido Salvador de Honduras. Creo que don Salvador, si mantiene esa confrontación, si mantiene esa posición a veces errática de sus planteamientos y de sus adhesiones, en ese sentido el voto puede vacilar y puede irse a otro candidato independiente o a otro partido menor, o no votar sencillamente. Entonces creo en esencia que esa gran dispersión del voto solo perjudica a la oposición al no haber tenido la visión y el esfuerzo de una amplia alianza con una buena propuesta que fuera capaz de atraer a ese altísimo porcentaje que todavía el día de hoy no tiene, certeza siquiera si va a ir a las elecciones, porque no ve una oferta o unos candidatos que le convenzan. Muchas gracias. No, gracias a usted, y totalmente de acuerdo, especialmente en ese caso. Bueno, todo su análisis lo escucho muy correcto, y eso de Salvador Nasralla. Esas equivocaciones creo que le pueden provocar que no sea el Salvador Nasralla ni de la primera ni de la pasada
donde tenía Libre como estructura. También ahí el Partido Salvador de Honduras he escuchado que la esperanza de ellos es que Evo, que está ahí sentado, el día de las elecciones vote y se quede ahí defendiendo el voto de Salvador Narrala. Eso no va a ocurrir, en mi opinión, con todo respeto. Deben tener otra estrategia alterna porque si no las posibilidades de Narrala serán bastante pequeñas. Don Luis, ¿y usted qué piensa? ¿Ha arrancado ya la campaña? Es la misma pregunta que espera. Ojalá que no haya confrontación como hubo hace 2 sábados, que hubo trompadas y todo en el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo con doña Julieta. El problema que tenemos es que aunque hay un voto duro, no hay seguridad electoral en este momento. Yo creo que ningún partido político tiene la certeza al 100% que va a ganar. Y eso pasa porque hasta este momento no se ha logrado construir una agenda partidaria que vaya orientada a la búsqueda de propuestas y soluciones. Mire, Raúl, aquí el problema ha sido que desde el 2017, después de la reelección y todos los problemas que se dieron, los partidos políticos se han dedicado a una agenda partidaria, temática, ideológica, y que el crecimiento partidario que debe darse en un sistema democrático como el nuestro no ha sido posible porque estamos estancados en una lucha partidaria ideológica que no nos lleva a la construcción de un sistema electoral que funcione. Mire, aquí mucho se ha hablado de la ley electoral, que la hizo el tripartidismo. Raúl, si es que son los 3 que están en el Congreso. Y en todo sistema democrático, quienes organizan las reformas son los partidos que tienen el sistema de toma de decisiones. Ahora, lo que sí yo veo es que esa sectorización partidaria no nos permite hoy, que ya estamos en campañas electorales, como pueblo hondureño, conocer cuál es la propuesta de cada uno. Es decir, y lo hemos dicho mucho, Raúl, necesitamos conocer ya no solo la idea de gobierno, sino el plan de gobierno. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de generar educación, de generar salud, de generar empleo, pero aquí nosotros necesitamos un plan de país claro, con qué objetivos, durante cuánto tiempo, cuánto del presupuesto se va a ocupar para eso. Realmente darle al pueblo hondureño una visión clara que le permita, entre esa gran gama de candidatos, tenemos 15 candidatos. Pero mire qué paradójico, que a pesar de que hay 15, la gran preocupación de la gente y la discusión política es, ¿la gente va a poner los ojos en el centro o en la derecha? O sea, como que los otros 10 candidatos solamente están ahí para no negar el derecho a la participación. Y eso es, Raúl, porque no logramos tener ni candidatos, ni partidos políticos propositivos, creativos, innovadores. Seguimos haciendo la misma política de hace 40 años, agravada, porque usted lo mencionaba, hace 2 semanas se agarraron a golpes. Y eso fue como, eso dejó la sensación como, esto es lo que podemos esperar del proceso electoral. Y la verdad es que si nos vamos a ir a un proceso electoral donde la tensión, donde la crispación, donde el riesgo de agarrarse a golpes es lo que impera, vamos a tener un proceso conflictivo. Y yo lo digo, va a ser un proceso atípico porque es primera vez que tenemos 15 candidatos a diputados. Tenemos más de 1.700 candidatos a diputados, 15 candidatos presidenciales. Tenemos más de 4.000 candidatos a las alcaldías. Tenemos los diputados del Parlamento Centroamericano. Estamos hablando de una gran gama de candidatos y hasta ahora, pues ya empezaron las campañas. Esperemos que esa gran gama nos dé la oportunidad de elegir gentes con visión y con claridad. Ahora, la preocupación en general es que el sistema electoral no logre darnos respuesta el día de las elecciones. Yo creo que esa es la mayor crispación, más allá que los partidos políticos tengan una agenda, que ahí está, que tienen un interés, que ahí está, que tienen una visión personalizada, que también está ahí. También preocupa cómo va a funcionar el proceso electoral el día de las elecciones. Y creo que eso es lo que nos ha faltado. Nos ha faltado ver el proceso electoral como todo un sistema de cosas que funcionan. Un Consejo Nacional Electoral que quieras o no, hay una división política, pero es resultado de la decisión de entregárselo a partidos políticos. Un Tribunal de Justicia Electoral que no tiene ley y que no tiene grandes capacidades de dar respuesta de justicia electoral sin esa ley, aunque se esfuerzan por tener un reglamento. Un Registro Nacional de las Personas que no cierra el circuito de entrega de tarjetas de identidad.
una unidad de política limpia que no vemos los resultados de esa unidad. 15 candidatos electorales que no vemos propuestas. Entonces creo que al final necesitamos evaluar el proceso electoral como un circuito de cosas que todavía no han concluido, que todavía no se han acentuado en la base que le corresponde y que nos puede generar esa tensión. Yo sí creo que sería lastimoso para el pueblo hondureño, Raúl, invertir casi 3.000 millones de lempiras en 2 procesos electorales para que aquí haya una crisis a las 3 horas de la cierre de urnas. Cuando el Consejo Nacional Electoral salga dando la primera tendencia, porque por ley debe darla 3 horas después de cerrado, aquí empieza una crisis hablando de fraudes, hablando de vámonos a las calles, agarrémonos a golpes y empecemos a ver epitafios de cosas que vimos en primarias. Recuerde que en las mesas electorales en primaria hubieron problemas y eran internas. Entonces aquí la preocupación sería que al dar la primera tendencia se nos genere una crisis, que el Consejo Nacional Electoral no lo maneje de manera correcta, que no podamos darle certeza a la gente que ese resultado que se está dando es confiable, porque al final se nos cae todo un esfuerzo que no ha sido fácil. Ha sido difícil estos 3 años. A Honduras le ha pasado factura de muchas maneras este proceso electoral. Y si el proceso no va a ser funcional, realmente nos encaminamos a una crisis, no creo igual que 2017, pero sí a una crisis innecesaria. Sí, ayer planteaba con don Julio Navarro y don Ramón Espinosa la situación de los partidos como el PINU, la Democracia Cristiana, y UD, que tienen años de estar participando en las elecciones, y FAPER, Vamos, PAC, estuvieron en la pasada, y ahora hay candidaturas independientes, está la nueva ruta de EDRAS, y se habló también que el tráfico de credenciales puede continuar y generar un problema. ¿Qué con estos partidos pequeños? ¿Cuánto debe sacar un partido para que de verdad tenga el derecho a participar en las elecciones y no que partidos que hay diputados que sacan muchos más votos que ellos? ¿De eso qué piensa doctora Julieta Castellanos? Sí, yo creo que el país debe seguir con los estándares de otros países en cuanto a los porcentajes que debe tener un partido como preferencia del público para poder continuar. En este sentido, creo que el mismo Estado de Honduras, la misma Corte Suprema de Justicia, ha propiciado una situación que no contribuye a una auténtica representación de los partidos, porque eso ha contribuido más bien a que en cada grupo o haya personas que consideran que su pensamiento, que sus ideas son ya un partido político, pero no tiene realmente un caudal, un porcentaje aceptable de personas que lo dirigen. Y creo que eso ha contribuido a tener un concepto que se convirtió en un modus vivendi, crear partidos políticos, en una forma de obtener recursos, en una forma de negociar. Creo que la política se degradó con este tipo de situaciones donde los conceptos, los calificativos peyorativos sobre estos partidos, como partido bisagra, esos partidos que han venido haciendo eco y que supuestamente algunos de ellos o algunos de sus miembros se han prestado a sus, digamos, al partido que gobierna. Yo creo que debemos reconocer que hubo momentos en la historia del país donde partidos como el PINU tuvo unos aportes con unos diputados extraordinarios. No quiero descalificar a los partidos pequeños de forma general y abstracta,
Sin embargo, creo también que por alguna razón estos partidos no lograron ampliar su grupo parlamentario de una manera importante y tampoco construyeron alianzas. En el caso del PINU, pasaron por el Congreso Nacional diputados extraordinarios. Doctora, con sumo respeto, yo la voy a interrumpir porque la ley de telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones nos obliga a unirnos a una cadena que está solicitando el gobierno. Luego continuamos, por favor, doctora Julieta Castellanos y también a don Luis León. Vamos a la cadena. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Pues con tiempo. Bien, luego de la cadena nacional hablábamos de los partidos pequeños y estoy de acuerdo en lo que decía el PINU, la Democracia Cristiana y la UD en sus momentos han tenido en años anteriores diputados importantes que aportaban mucho al foro legislativo hondureño. Doctora, por favor, retomando lo que estaba hablando luego de la cadena. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, creo que de los tres partidos, el PINU ha sido el que se ha mantenido más distanciado del gobierno. No ha hecho equipo parlamentario con el Partido Nacional. En cambio, la UD y la Democracia Cristiana sí han hecho equipo parlamentario y esto le restó muchísimo voto, porque cuando un partido como estos, que se supone que es una opción, se parece al partido que gobierna, entonces prácticamente que su existencia se vuelve innecesaria porque no se convierte en una opción. Los otros partidos que han estado más recientemente, digamos, incorporados al legislativo, pues ha sido algo muy parecido. Y eso tiene que ver con estar en las comisiones y creo que es una estrategia también del partido de gobierno cooptar estos partidos políticos. Por un lado, lo debilita porque al tener un comportamiento, estos partidos recientes, muy parecido al partido de gobierno, pues no crecen, no se convierten en una opción, pero al mismo tiempo los coopta. Son partidos que sin lugar a duda, digamos, al votar con el partido, digamos, de gobierno, digamos, son los que reciben prebendas, sus diputados probablemente sean los que reciben subsidios para poder entregar en las campañas y todo esto entonces se va viendo, ellos también van aprendiendo que para estar, y voy a usar una palabra probablemente inapropiada, pero no encuentro otra, para estar en el negocio hay que estar cerca del poder. Si no se está cerca del poder, si no se está con el poder, pues no le dan la palabra, no reciben subsidios, no reciben apoyo. Entonces, digamos, creo que todo eso es lo que ha hecho que la gente entienda que votar por esos partidos no tiene sentido porque son lo mismo o se parecen mucho a lo mismo. Entonces, de ahí entonces el interés del partido de gobierno de mantener con vida a esos partidos políticos y cuando van a la Corte Suprema de Justicia, digamos, vemos que admiten los amparos, que le resuelven favorablemente. Eso pasó en elecciones anteriores con partidos que no habían obtenido el porcentaje de votos necesario para seguir y se fueron a la Corte y la Corte les admitió el recurso y los volvió a instalar.
Y ahora pues igual estamos viendo ese proceso con las papeletas electorales que ha venido a generar más incertidumbre de la que ya se tiene, no solamente en el componente de corruptela, sino en la misma administración de la mesa electoral. Hemos escuchado personas que tienen conocimiento en el tema que plantean lo imposible que haya 15 representantes propietarios y 15 suplentes en una mesa donde pueden haber lo más 5 personas. Entonces, digamos, sí se complica muchísimo, pero creo que es la estrategia del partido, digamos, de gobierno de estar oxigenando a estos partidos políticos porque con ellos hace quórum, con ellos vota, y lo vimos en esta última sesión en el Congreso Nacional. No se hizo presente el Partido Liberal porque había dicho que no estaría más en sesiones virtuales, y tampoco se hizo presente Libre, pero el partido de gobierno logró los votos que necesitaba para hacer quórum y para hacer. ¿Con quién lo logra? Con estos partidos que se parecen mucho al Partido Nacional, y aquí vemos Alianza Patriótica, aquí vemos a la DC, me imagino que estuvo la UD, no sé quiénes estuvieron en esa elección, pero es con los partidos con los que el Partido Nacional ha hecho, digamos, posible seguir legislando y seguir apoyando. Entonces, por eso vimos también que fue un diputado del Partido, digamos, Nacional que introdujo al final, ya con las reformas electorales, que se les diera una cantidad de dinero para capacitación política a estos partidos. ¿Quién va a regular esos fondos? No tiene control, no tiene capacidad la unidad de política limpia, y no le competiría, creo, hacerlo, porque sería para otros propósitos, capacitación de los partidos. Entonces, el costo para la sociedad hondureña de mantener esa cantidad de partidos políticos es enorme, y no están aportando ni a la democracia, ni están aportando a la transparencia tampoco. Entonces, por lo tanto, es una conveniencia de ambos grupos, del partido que gobierna y también de los dueños de estos partidos, porque se convierten realmente en los dueños de estos partidos con los que negocian y con los que probablemente sean los que reciban las prebendas producto de estas negociaciones. Don Luis, ¿usted qué piensa de la participación de los partidos Pino, Democracia Cristiana, UD, FAPER, Vamos y PAC, que ya estuvieron, Nueva Ruta y candidaturas independientes? A ver, primero es lo que... Lo veo con una leve sonrisa. No, lo que pasa es que el tema que la Constitución autoriza que quien quiera organizarse electoralmente puede hacerlo. Es un derecho constitucional ciudadano. No obstante, creo que en Honduras, Raúl, pese a que vamos a cumplir 200 años de ser un país independiente, todavía no tenemos claro a qué le llamamos democracia. Creo que es un proceso de construcción que debemos hacer casi urgente en Honduras. No sabemos si la democracia es un partido, 2 partidos, 1000 partidos, 5000 partidos. Y a mí no me sorprendería que si la aplicabilidad de la ley electoral, después de este proceso electoral, no cierra partidos políticos como tienen previsto, tengamos 20 para 2025. Y podemos llegar a los estadios que llegó Guatemala en algún momento, 26 partidos políticos. Como dijo la doctora Castellanos y mucha gente, de repente alguien cree que ese pues, es un modus vivendi, ¿no? Bueno, es que la deuda política siempre ha sido una oportunidad de obtener recursos. En 2017 un partido que sacó 3,000 votos se llevó 9 millones de lempiras, divida 9 millones en 4 años y usted tiene cerca de 1,5 millones a 2 millones disponibles anualmente. Si usted le mete esos 9 millones a una cuenta bancaria, de los intereses usted vive mensualmente. Entonces, claro, sí es una oportunidad de obtención de recursos. Lo que creo que deberíamos considerar es realmente la efectividad de los partidos políticos. Un partido político está creado o diseñado para aglutinar grupos de personas, para empujar una agenda electoral
y para hacer espacios de inclusión y de incidencia política en caso de que no se gane un proceso electoral. Y mire, esto es importante, Raúl, los partidos políticos son diseñados para participar en espacios democráticos y procesos electorales. Pero aquí los partidos solo se diseñan para participar en las elecciones. Entonces yo creo que deberíamos nosotros replantear la necesidad de la proliferación de partidos políticos pensando si esto es representativo. Porque usando los datos de 2017 del Consejo Nacional Electoral, de los 13 partidos políticos que participaron, quedaron 9 partidos políticos. De los 12 partidos políticos que participaron, los otros 9 solo obtuvieron 60.000 votos entre todos. O sea, lo que decía usted, no cumplen ni sumados el umbral. Entonces yo creo que es ahí donde deberíamos nosotros trabajar sobre la base de lo que deberíamos llamar representatividad electoral y lo que deberíamos de llamar partidos políticos. A mí me parece que este es un proceso de construcción que tampoco queremos hacer. Raúl, parece que nuestras leyes no están diseñadas para hacer estos análisis, parece que nuestras leyes no están diseñadas para tener medidas de control, porque mire, en esta nueva ley electoral se planteó que el partido que no cumpliera el umbral, lo cerraban, partido que no cumpliera el umbral y no sacaba diputados, lo cerraban, de ahí le sumaron el diputado al Parlacén votado, se cerraba, y entonces resulta que parecía que esta ley iba a cerrar un montón de partidos políticos y la mayor parte de los partidos emergentes estaban poniendo recursos de inconstitucionalidad a la ley diciendo que estaban excluidos. De ahí dijeron la deuda política, valor voto, ya no le vamos a dar el 2% del partido más votado a nivel presidencial, sino que le vamos a dar el 10%, le vamos a dar el valor voto a 39.50. Entonces un partido que sacó 9 millones en 2017 en lempiras, esta vez se llevaría 170.000, 180.000 lempiras. Pero le dan vuelta después en una reforma a la reforma y ponen que hay que sacar el 10% del partido más votado para dárselo a los partidos emergentes para capacitación. Entonces, básicamente un partido, aunque cierre, se va a llevar 8 o 9 millones de lempiras. Entonces, yo creo que al final la ley tampoco permite tener medidas de control efectivas y creo que eso es lo que deberíamos replantearnos como sociedad. Yo no quiero imaginarme con 20 partidos políticos, 25 que llegásemos a tener y que la Sala de lo Constitucional, Raúl, le eche para atrás a esa junta receptora de votos porque aceptaron el recurso y lo van a analizar. ¿Y qué tal que la Sala Constitucional nos devuelva las mesas electorales? 50 representantes, 40 representantes, 30 serían hoy. A mí me parece que es un tema inmanejable en la gestión electoral. Entonces creo que al final parte de lo que nosotros deberíamos de replantear es nuestro sistema electoral. Creo que no estamos funcionando con un sistema electoral efectivo, porque lo decía en el segmento anterior, de 15 candidatos, la preocupación son el 7, 8, 14 y 15. Y entonces, ¿para qué tenemos los otros 10? Entonces, creo que ese es parte del análisis que debemos hacer como sociedad, pero que lastimosamente ese análisis se hace a través de los mismos partidos políticos. Tenemos una sociedad muy partidizada, muy politizada, y todas las decisiones se toman en función de partidos políticos, no se toman en función de administración pública o administración electoral. Y ahí es donde creo que está nuestra debilidad. Hoy por hoy nuestro circuito electoral se administra por partidos políticos, el proceso electoral se ejecuta por partidos políticos, la justicia electoral está en manos de partidos políticos, el tema del financiamiento y la fiscalización está en manos de partidos políticos. Y si nada de eso funciona, vamos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que está organizada por partidos políticos. Entonces yo creo que tenemos un problema grave en nuestro sistema electoral que debemos analizar. Tengo que aprovechar que están ustedes dos para preguntarles qué tanta incidencia van a tener, porque la gente dice, los gringos no van a dejar llegar a Xiomara, los gringos no van a dejar a Yani, los gringos no quieren que siga el Partido Nacional, pero qué mejor que estas dos personas, conocedores de la vida nacional y también con relaciones internacionales, y también la Comunidad Económica Europea, porque los embajadores también tienen alguna opinión. Doctora Julieta Castellanos, ¿qué tanta injerencia puede tener en un proceso electoral nuestro? Yo tengo algún conocimiento sobre eso, pero para que el pueblo sepa, ¿influyen o no la Comunidad Económica Europea, los embajadores y en especial los Estados Unidos o no? ¿Cuál es la realidad?
Bueno, antes de esa pregunta que ha hecho, que es muy importante como las demás, solo quiero plantear un dato. Estaba revisando que en las elecciones del año 2013, 6 partidos políticos que participaron, lo que obtuvieron de preferencia electoral de los partidos pequeños que hemos mencionado fue 2.3% del electorado. Y el otro 97% se concentró en 3 partidos políticos porque ya estaba libre, digamos en 4 porque también participó el PAC. Y en el 2017, 7 grupos, digamos, que participaron, digamos, obtuvieron el 2.9%. O sea, lo que habría que ver es, en este caso, si se le puede llamar partido político a un grupo que no atrae ni al 0.6 o 7% del padrón electoral, o de los que participan en las elecciones, ni siquiera del padrón electoral. Entonces creo que eso sí habría que revisarlo. Y yo no creo que eso sea atentar contra derecho de personas de organizarse, si tienen derecho a organizarse. Pero para ser un partido político y para recibir fondos del Estado, tendrían que demostrar que son una fuerza que representan a un porcentaje de personas que lo definirá pues órgano competente. Sobre su pregunta, licenciado Valladares, mire, Centroamérica está complicada y muy complicado para Estados Unidos. Y yo creo que se le ha complicado mucho más ahora con el tema de Afganistán, porque si bien es cierto, digamos, la administración actual en Estados Unidos quiere demostrar éxitos en el tema migratorio, el fracaso en Afganistán lo obliga mucho más a tener éxitos en su política interna y en su política exterior sobre el tema migratorio, y en ese caso va a estar Centroamérica. Ya hemos visto que el día de ayer el gobierno de México ha dicho que van a detener a los migrantes que vayan que pasen por su país, independientemente del país de procedencia, porque no solo pasan centroamericanos. Si vemos en el caso de Centroamérica, Honduras es un país que le crea muchos problemas a Estados Unidos. Los problemas que le crea a Honduras tienen que ver con la migración, entre otros, tiene que ver con la migración, porque en su concepto, y eso es real, si vemos las caravanas tienen un protagonismo desde Honduras, y eso lo tenemos desde el año 2018 de una manera muy clara. No conocemos un movimiento de caravanas en otros países, aunque en el trayecto se van juntando salvadoreños, guatemaltecos y de otros países. Y en este sentido, ese es un problema que vamos a ir viendo, probablemente endurecimiento de la política de Estados Unidos, y Honduras le crea otro problema bastante fuerte a Estados Unidos, y es el tema del tráfico de drogas, el tema del crimen organizado. Esos dos grandes problemas no se los crea Nicaragua. Nosotros no vemos que en Nicaragua se hagan incautaciones de drogas como lo hacen en Honduras. Y eso yo creo que ha sido un tema por el cual Estados Unidos se ha desentendido de Nicaragua, pese a los problemas por la democracia que tiene ese país. Y también vemos cómo Ortega no le preocupa, no es su preocupación estar tomando, digamos, decisiones antidemocráticas, autoritarias, dictatoriales, cuando encarcela a los candidatos, cuando expulsa ONGs nacionales, internacionales, etcétera. Uno dice, ¿por qué Ortega no le preocupa eso? Porque ellos, creo yo, que están conscientes que no están
creándole los problemas que les crea de Honduras a Estados Unidos. Y uno, como le digo, son dos problemas grandes: la migración, que le choca, que le choca con una posición republicana muy, muy fuerte, que tiene la mirada puesta en el gobierno de Estados Unidos actual, y que dice, bueno, ¿qué va a pasar con la migración? Van a seguir llegando, se va a llenar la frontera sur de Estados Unidos, etcétera. Entonces, no hay el mismo interés aparentemente del gobierno de Estados Unidos en Honduras que en Nicaragua. Y eso nos parece bastante claro. Con el problema con el gobierno de El Salvador, nosotros vemos al presidente Bukele también con unas decisiones desafiantes. A algo se está teniendo El Salvador, porque pareciera que ya perdió también el control de Estados Unidos, El Salvador. Ya con su acercamiento con China, Bukele no tuvo ningún reparo, ningún inconveniente. Y vemos también en el caso con Guatemala, la oligarquía, o mejor dicho, los grupos de poder, bueno, sí, la oligarquía, la burguesía guatemalteca siempre ha sido muy fuerte, la más fuerte probablemente de Centroamérica, y desafiante digamos, a Estados Unidos. Hay que recordar cuando el gobierno de Carter tenía una política muy clara sobre derechos humanos, y no le vendía armas al gobierno de Guatemala por su violación a derechos humanos, por las masacres campesinas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Guatemala? La toma de la embajada de España y la muerte, digamos, quemados, incluyendo la familia de doña Rigoberta Menchú, de 43 personas. Digamos. Y en este momento estamos viendo también una actitud muy desafiante. Para el caso, se fue la MASIC, Estados Unidos, digamos, protestó, reclamó, hizo comentarios, la lista Engels. ¿Cuál es la respuesta a la lista Engels que hace Guatemala? Cancela al fiscal que estaba llevando la lucha contra la impunidad. Entonces, digamos, estamos viendo ese panorama en Centroamérica. Honduras, entonces, que es su pregunta, ¿cómo está Honduras frente a un proceso electoral? ¿Tiene capacidad Honduras para desafiar al gobierno de Estados Unidos como lo ha hecho Bukele, como lo hace Guatemala o como lo hace Ortega? No creo. Estados Unidos no tiene, o sea, Honduras nunca ha tenido ni la actitud, ni su burguesía tiene la fortaleza, ni el gobierno tiene esa fuerza, y la ha tenido, y creo que hay muchos elementos que se conjugan en eso. Entonces, si Estados Unidos tiene un interlocutor digamos, en el Triángulo Norte, ese podría ser Honduras. No es interlocutor Nicaragua, no es interlocutor el gobierno de Bukele, y el gobierno de Yamatei, pues por lo que estamos viendo pareciera que tampoco. Yo creo que ese balance de Estados Unidos en la región es importante, y creo que ahora con la salida de Afganistán, la forma como se hizo, las consecuencias que está teniendo, y habría que ver qué más pasa, cómo avanza allá ese problema. Sí puede buscar el gobierno de Estados Unidos sus éxitos para compensar su fracaso, digamos, en Asia, en el centro de Asia. Sí puede buscar sus éxitos en Centroamérica, y creo que en ese caso Honduras, y el tema digamos, de la migración y el tema del tráfico de drogas, hemos visto las incautaciones últimas, las extradiciones últimas, y eso sigue siendo un problema que no se lo da El Salvador. O sea, nosotros no vemos esas incautaciones en El Salvador, no vemos esas incautaciones en Guatemala, no vemos esas incautaciones de droga, digamos, en Nicaragua. ¿Por qué? Porque probablemente este sea el estado centroamericano más penetrado
por el crimen organizado nacional e internacional. Entonces, en ese sentido, quien le está creando esos problemas a Estados Unidos es el gobierno de Honduras. Y eso es realmente uno de los temas que habrá que ver cómo evoluciona en estos años o de estos meses próximos. Años es mucho, es muy largo, digamos, la mirada. Hay que verlo, los análisis en la coyuntura. Ya voy a regresar con usted. ¿Usted qué piensa? Sí, yo pienso que Estados Unidos efectivamente siempre va a tener una agenda geopolítica. Primero porque es el país potencia del mundo, se encuentra en esta región, busca mantener su poderío. Hay que tener en cuenta que también es nuestro principal socio comercial y también es nuestra principal fuente de divisas, tanto por esa sociedad comercial como por las remesas que vienen de Estados Unidos. O sea, tenemos 1 millón de hondureños. Claro, sostiene la economía. Se estima que tenemos 1 millón de hondureños en Norteamérica sosteniendo nuestra economía. Entonces, al final, Estados Unidos es más que un socio clave para Honduras. Es un socio que necesitamos para subsistir. Y si lo ve un poco más profundo, también nuestra deuda bilateral está encabezada por Estados Unidos y después por España. Entonces nosotros tenemos un alto compromiso con Estados Unidos y claro, un dicho muy común es quien pone la plata, manda en la fiesta. Entonces, claro, yo creo que Estados Unidos siempre va a tener un interés en la región. Cuando la región se sale de esas líneas de interés hay incomodidades. Pero no estoy tan seguro, Raúl, de que Estados Unidos también defina al final la presidencia de Honduras. Sí creo que puede hacer una presión importante, sobre todo por mantener un país como el nuestro estable. Honduras, aparte de que es un país donde el 80% de la droga de América del Sur pasa, la inestabilidad política también afecta directamente, y lo decía doña Julieta, porque a medida nuestro país tiene más inestabilidad, a medida nuestro país tiene más conflictividad interna, mayor migración. Y Estados Unidos ya no aguanta la migración. Ya Estados Unidos llegó al límite de lo que puede tolerar de la migración de la región, aunque es un país construido por migrantes. Entonces yo lo que creo es que Estados Unidos tratará de incidir en que se sostenga nuestra endeble democracia, en que se sostenga nuestra endeble estabilidad y sobre todo que no se nos magnifique un conflicto que de una u otra manera le pega a ellos. Si tenemos conflictos económicos no le pagamos la deuda. Si tenemos conflictos que se traducen en baja productividad, no le suplimos lo que producimos. Comúnmente le mandamos al norteamericano sus postres, bananas, sandías, melones, pero no se los enviamos. Y si revienta un conflicto alto en Honduras, van caravanas de migrantes hacia allá. Entonces yo creo que al final ellos sí jugarán un rol geopolítico, pero no estoy totalmente seguro de decisión. Sí creo que de presión. Y lo vimos con la ley electoral, Raúl. Aquí no había aprobación de ley electoral. Se nos fue 2018, 2019, íbamos por mayo 2021. No es que no tenían intención. Ajá, pero vino el enviado de Estados Unidos y le dijo al Congreso, tienen que aprobar esa ley, y ese día estaba la convocatoria, 4 días después estaba aprobada. Entonces, claro que tienen un peso importante y eso no lo podemos ocultar. Ahora, ¿qué rol jugará? Espero que sea un rol estabilizador. Yo recuerdo que cuando en la última elección estábamos transmitiendo y en eso vi que pasó la señora Fulton por allá. Entonces le marqué a don Mel Zelaya y le dije, bueno, el presidente le dijo, ya perdieron. Acabo de ver a la Fulton que entró. A los 10 minutos la señora salió. Mira la sonrisa de la doctora. A los 10 minutos la señora salió al parque con David Matamoros, ya estuvo. Se acabó. Se acabó. Y mi pregunta es concreta a los dos. ¿Están preocupados los norteamericanos si Libre alcanza la presidencia del país a través de doña Xiomara? ¿Qué tan cierto es que ellos van a tratar de evitar que Libre gane las elecciones? Porque, como bien lo explican los dos panelistas, Bukele ya se les reveló.
Ortega no les para bola. Yamatei está emproblemado. Y a doña Xiomara anunció que ella va a hacer lo mismo que Bukele, irse con China, irse con China comunista. Sí. ¿Cómo visualizan esto los norteamericanos desde su perspectiva? Doctora, para ellos es un peligro que Libre gane la presidencia, como se dicen, como le hacen creer al pueblo mucha gente, que los gringos no van a dejar llegar a doña Xiomara porque es de Libre, y que ese anuncio de que ella se iría con China comunista es claro rompimiento con los americanos. Y también tomemos en cuenta las posiciones valientes que me constan que asumió el presidente Zelaya frente a algunas actitudes que tenían los norteamericanos, especialmente el primer embajador Charles Ford. Doctora. Bueno, yo creo que el aterrizaje de China en Centroamérica fue hace varios años. No es con Bukele o con Ortega antes de Bukele, porque hay que recordar que con Ortega, con Nicaragua estuvo el tema del canal interoceánico que estuvieron trabajando. No se sabe ahí realmente qué pasó al final, pero eso cayó en un silencio. Recuerdo por el 2014, 2015, que era un tema inclusive motivo de problemas internos en Nicaragua por el desalojo de los indígenas de esa zona. Digamos, China aterriza en Centroamérica, en Costa Rica. Hay que recordar los acercamientos, la construcción del estadio en Costa Rica. Pero yo creo que no es lo mismo que China aterrice en un país con una institucionalidad fuerte, como la costarricense, que aterrice en un país con una institucionalidad débil y con regímenes autoritarios. Yo creo que el riesgo, yo valoro, y esta es una valoración muy, muy personal, digamos, China aterriza en Costa Rica, pero no logra una penetración. Costa Rica tiene una institucionalidad fuerte y ahí vemos que no impactó en el sistema político ni en el sistema, digamos, de partidos, y probablemente por eso China tampoco mantuvo o extendió o profundizó esa relación. Yo creo que es diferente, digamos, el impacto de un país enorme como es China, con ese inmenso desarrollo y una potencia mundial de esa magnitud, en un país, en un régimen autoritario. Y en ese sentido, el riesgo es que se profundice ese autoritarismo, que desaparezcan garantías institucionales, constitucionales, que se fortalezca una dictadura y que se fomente la violación de derechos humanos. Todos, bueno, nosotros conocemos por lo que leemos lo que pasa en China. Digamos, su régimen político dista muchísimo de una democracia. No sabemos todo lo que pasa, obviamente, pero sin lugar a dudas, digamos, yo prefiero en lo personal, digamos, un régimen donde se respeten las instituciones, se respete el Estado de Derecho, donde pese a las limitaciones, pese a esas limitaciones, pueden haber todavía ciertos agujeros para respirar democráticamente o para que no se termine de extinguir. En un régimen como lo que estamos viendo alrededor nuestro, en Nicaragua, donde ha habido mucho más la escalada antidemocrática en este momento, por lo menos los últimos 2 años, desde los movimientos del año 2018, digamos, yo creo que sí es una amenaza para la región. Y en este sentido, países, no vemos tampoco esa amenaza, digamos, en Panamá. Digamos, creo que Panamá y Costa Rica
son los que hoy tienen las instituciones más sólidas, donde el sistema democrático tiene más sistema de pesos y contrapesos, donde la institucionalidad funciona mejor. Y en este sentido, eso no pasa en los otros 4 países, digamos, del norte de Centroamérica. Y creo que sí, la disputa geopolítica se va a desplazar o va a estar un poco más activa de como estuvo la última década de Centroamérica. La posición de los norteamericanos ante un posible gane de libre. Le voy a decir, yo pienso que si va a ganar el Partido Liberal, el Partido Nacional o Libre, los norteamericanos deben respetar la decisión que nosotros los hondureños tomemos. Pero también lo dijeron, porque hubieron algunas preguntas al enviado especial sobre el caso Yani, y él fue claro: el pueblo hondureño elegirá a sus autoridades, nosotros no podemos intervenir en eso. Claro, tendrá una reacción de parte nuestra, y esa fue la respuesta de él. Yo creo que en un país como el nuestro, Estados Unidos tiene el sartén por el mango. Entonces creo que quien llegue al poder deberá entender la dependencia que tenemos de Estados Unidos y empezar un diálogo importante con ellos, de tal manera de que el tratar de romper con un país que nos sostiene por diferentes vías nos puede llevar al acabose, siendo un país económicamente incapaz de autosostenerse. Y creo que esos son los riesgos que asumen algunos países, no usemos la palabra pequeños, usemos la palabra que usamos con los partidos, emergentes. Los países emergentes como nosotros, romper relaciones con quien nos ayuda. El patio trasero que nos dicen. Claro, es decir, nosotros dependemos mucho como para jugar a la autonomía. Mire, Raúl, la década de los 90 Honduras era el granero de Centroamérica. Honduras vendía energía. Honduras tenía en pobreza lo necesario para sobrevivir. El Mitch nos daña y malas decisiones políticas hasta la fecha, desde esos últimos 22, 25 años, nos tienen en el país que somos. Si hoy cerramos nuestras fronteras... En los 80 éramos importantes para los gringos por la guerra de los sandinistas con Somoza. Bueno, Roberto Suazo Córdoba entraba a la Casa Blanca, yo tengo esos videos como Pedro por su casa. Y fue varias veces. Claro, porque nosotros no teníamos un conflicto armado y éramos un terreno fácil para que ellos tuvieran un acercamiento a donde estaba el conflicto. De hecho, la base de Palmerola, que ahora la han hecho aeropuerto. Bueno, si nos dicen los catrachos, por un seudónimo, un apellido norteamericano, es decir, hay todo un antecedente de presencia norteamericana que yo no creo que es tan fácil romper por parte de cualquier gobierno. Y si Honduras vaya a ganar a Libre o ganar a Yani y dijese, no, vamos a romper con Estados Unidos, óigame, sería bastante difícil. No, tampoco creo que lo hicieran. Claro, entonces yo creo que tampoco hay que verlo como que Honduras es un país que puede tomar ese tipo de decisiones hasta que tengamos ciertas estabilidades. Al final yo sí creo, Raúl, dando seguimiento a esa pregunta, ese comentario de las tecnológicas para el día de las elecciones, es que si esto no funciona, sí va a haber un rol por parte de Estados Unidos. Arreglen eso, porque una crisis a mí no me sirve. Me va a llegar más gente, el país, o sea, un vecino, es como en nuestra colonia, si nosotros tenemos un vecino que todos los días arma fiesta y todos los días están peleándose tomados, claro, nosotros vamos a hablar con el vecino, óigame, esto no puede ser así. Entonces creo que Estados Unidos intervendría en caso de que el proceso electoral no funcione y en caso de que el proceso mismo no nos deje cierto nivel de conformidad. Y esa es otra de las preocupaciones, Raúl. No vemos en el panorama que los perdedores se van a quedar tranquilos. Pareciese que quienes pierdan desde ya están avisorando de que la única opción por la que participaron es ganar. Entonces, ¿cómo se puede organizar un proceso electoral? Y esto yo lo he dicho mucho. La misión de observación electoral de la OEA, también la de la Unión Europea en 2017, dijeron que Honduras tuvo un proceso de baja calidad técnica. Dijeron que no sirvieron, pues, y que los repitiéramos. Yo aspiraría que el proceso electoral de noviembre sea un poco más a no sirvieron. Porque si volvemos a un no sirvieron y repítanlos, sí viene la inestabilidad y sí creo que Estados Unidos tome una posición de frente a lo que esté pasando en Honduras. Pero para eso hay que montar un proceso electoral relativamente funcional,
y creo que ese debe ser un compromiso de todos. Hoy más que nunca necesitamos asegurar el proceso electoral, necesitamos concluir procedimientos que están en la mesa y que no se han podido concluir, y sobre todo hacer un llamado a los partidos políticos a hacer un proceso digno de un pueblo hondureño digno, y ahí es donde creo que debemos apuntarle. Sí, voy a la pausa y las dudas tecnológicas para el día de las elecciones lo abordamos con la doctora Julieta Castellanos y el licenciado Luis León. Aquí me dice el presidente de la asociación 15 de septiembre allá en los Estados Unidos: buen día, a los políticos que coquetean con el comunismo se les olvida que el país del norte vivimos más de 2 millones de hondureños y dependemos mucho de Estados Unidos, y nosotros sostenemos la economía del país, de Honduras. Sí. Un saludo, dice el abogado Germán Leicelar, a los excelentes participantes del foro de este día. De acuerdo con el enfoque de la problemática de los partidos políticos que se han vuelto juez y parte del sistema electoral, por lo cual está secuestrada toda opción de transparencia y efectividad electoral. Si bien los partidos políticos son organizaciones necesarias e independientes para la política nacional, su función no es exclusivamente la de presentar candidatos para llenar espacios en una elección para presidencia y cargos públicos. Los partidos deberían ser los primeros en tener plena transparencia y publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Sobre todo deberían como función principal el desarrollo y fortalecimiento de una cultura cívica en el ciudadano, dice el abogado Germán Leicelar. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ayer el licenciado Luis León, luego de verificar algunas cosas, dijo que se avecina una catástrofe electoral si no se arregla esto de las dudas tecnológicas para el día de las elecciones. ¿Si nos explica? Sí, la premisa ha sido, primero, que nada funcionó hasta este momento. Es decir, el Consejo Nacional Electoral funcionó 2 años sin ley. Cuando necesitó organizar el proceso primario, se tardaron en darle el presupuesto y se tardaron aún más en publicarlo en la Gaceta. No se logró en primarias tener un proceso organizado y los consejeros lograron sacar un proceso, hecho en casa le llamaron, pero que no era lo que dejó un gran sabor en la ciudadanía. Sin embargo, se logró, se hizo y el proceso se concluyó. La ley no se aprobaba, no se podía organizar el cronograma electoral con certeza. Se aprueba la ley a la carrera 2 días antes de la convocatoria y se tardaron 51 días en aprobarles el presupuesto y publicarlo en la Gaceta. Se ajusta el cronograma electoral y nos damos cuenta que tenemos 3 meses para armar un sistema de transmisión, conteo y divulgación de resultados que ha sido adjudicado a 3 empresas. Lote 1, que es el software del sistema de transmisión, a la empresa MSA de Argentina. Lote 2, a la empresa Comunicaciones Globales hondureña, que es la encargada de todo el equipo y conteo. Y lote 3, a la empresa ITG, que es la encargada de divulgar los datos. Ese proceso de reciente adjudicación, Raúl, ya hay muchos sectores que lo están criticando y están diciendo que las empresas van a fallar desde ya. Y bueno, nosotros hemos sido observadores de ese proceso y vimos, por ejemplo, la capacidad que tenía MSA de hacer una transmisión bastante efectiva y sobre todo que presentó garantías y recomendaciones internacionales, presentó 31. Pero tenemos el otro problema por el otro lado. Se está actualmente en el proceso de evaluación de propuestas de los lectores biométricos y nos damos cuenta que necesitamos, según los pliegos de condiciones, y esto lo dijo la Comisión técnica del Consejo Nacional Electoral y el área de informática, un lector de huella exageradamente potente. Mire lo que decía los pliegos de condiciones. Mínimo una cámara de 13 megapíxeles, porque el problema que tenemos con el Documento Nacional de Identificación es que el código QR donde está la biometría es un código sumamente robusto.
y lastimosamente no dejé el mío. Pero hay 2 QR, y si tuvieran una imagen de la identidad nueva, que la pudieran poner en pantalla para explicarle al pueblo hondureño. Hay 2 códigos QR, un código QR donde está el tema biométrico y un código QR más pequeño donde está la validación de la autenticidad del documento de identificación. El código donde está el tema biométrico es tan robusto que usted necesita una tecnología sumamente potente para poder leerlo. Y la preocupación que tenemos es que no se logre encontrar una tecnología capaz de leer esto. Ya nos empieza a generar un problema, primero porque nos hace falta 2 millones de identidades por entregar, la actual tiene vigencia hasta el 15 de octubre, pero se necesita un despliegue masivo para poder entregarlos, aunque el registro ha hecho un buen proceso, aún en pandemia, de enrolar 5.5 millones de hondureños, entregar 3.2 millones de identidades, todavía no se ha cerrado el circuito. ¿Por qué es el criterio de que puede haber una catástrofe? Aquí tenemos un problema tecnológico no antes aplicado en los procesos electorales de Honduras y lo estamos organizando con muy poco tiempo. Ojo, no hablo de incapacidad, porque sí creo que quienes están tratando de armarlo lo están haciendo técnicamente lo mejor posible. Estoy hablando del área tecnológica que puede generarnos un problema. Mire, Raúl, si usted llega, yo ando herido el dedo, por cierto. Si yo llego con este dedo herido, Raúl, a ponerlo al lector de huellas no me lo va a leer. Entonces resulta que si no me lo lee, y este es un problema que puede darse también en el campo, la gente que tiene las manos dañadas por sembrar, la gente que tiene las manos dañadas por hacer cemento. Tiene callos. Y tiene callo. Entonces, a priori, el dispositivo debe leer la huella, pero ¿cuánta gente no le va a poder leer la huella? Entonces hay que escanear el documento de identificación, que es ese código QR. No, pero este no es el actualizado, pero el código QR de la izquierda quedó sumamente robusto. Entonces, al escanear ese código QR, si el aparato no tiene la capacidad... Ponelo de nuevo. Sí, pero el código QR, el de la izquierda, quedó sumamente más robusto. Exactamente, ahí está. Mire, ese código QR necesita un software, un procesador y una cámara de súper alta calidad, de tal manera que lo pueda leer. Suponiendo que no lee la huella y suponiendo que el aparato no logra leer ese código QR, ahí ya tiene la falla del proceso electoral y eso nos puede generar una catástrofe. ¿Catástrofe por qué? No estoy diciendo que va a pasar. Lo que estoy diciendo es que tecnológicamente esto hay que atenderlo, ajustarlo y evitarlo. Porque si no me lee la huella y no me lee el lector QR, ¿cómo le digo yo al votante que no puede votar, Raúl? Entonces resulta que va a aparecer el cuaderno de incidencias para dejar votar gente y eso nos va a generar un problema. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Que técnicamente, y ya lo dijo el comisionado Brevé, van a entregar la base de datos y hay que desencriptarla con las medidas de seguridad necesarias porque tienen un argumento válido. Ojo, pero irán a cumplir, porque el registro sigue sin entregar la tarjeta de identidad, nos prometieron un montón de cosas y siguen sin cumplir. Y si ese problema continúa y no entregan 2 millones de tarjetas de identidad, ¿cómo queda el proceso? Pero no solo es la entrega, mire. Si no la entregan, van a tener que decirnos que votemos con 2 identidades, eso va a ser, bueno, acabóse. Bueno. Pero si lo entregan, el problema que tenemos es, recuerda que hay 1 millón de inconsistencias de domicilio. Entonces, si Luis León votaba donde antes, va a poner la huella, no lo lee, le pone el lector, no lee, y le dicen, usted no vota acá. No, pero es que ya dijeron que usted, donde votó, no, que tiene que regresar a votar al primer lugar. Sí, pero a petición expuesta, es decir, la gente tenía que entrar y decir, no, yo voy a votar donde voté antes. Pero ¿cuánta gente entra y hace eso? Hubo una campaña por parte del Consejo Nacional Electoral animando a la gente a que revisara el tema domiciliario y así hiciera el ajuste. Pero en Honduras eso no pega. Eso no pega. Entonces aquí tenemos un problema y nosotros lo dijimos. Si el problema se originó en el campo, había que ir al campo a arreglarlo. Pero claro, no se hizo, se hicieron llamadas telefónicas y eso nos generó... Bueno, el registro asegura de que se ha logrado subsanar la gran mayoría. El último número que escuché es que solamente unos 150,000 personas no pudieron hacer el ajuste domiciliario porque no contestaban las llamadas telefónicas. No, pero no es cierto. Y aparte de eso, a Honduras le cuesta 3 millones de dólares el estar yendo al campo.
en combustible, en contratar gente, $3 millones mensuales. Este país tan pobre tiene que estar gastando producto de esos errores. Pero mire parte del análisis tecnológico. Si votamos con 2 identidades tenemos un problema. Si el lector de huella y el lector biométrico no logra leer la identidad, vamos a tener que permitir que vote bajo algún mecanismo y la Junta Receptora de Votos tiene potestad administrativa electoral el día de las elecciones. Por lo cual ellos pueden decir, señores, quitemos esto porque nos está atrasando, apúntense todos aquí y voten. Eso está sujeto a una auditoría que nos puede generar un problema. Pero mira este dato que le quiero dar, Raúl. Supongamos en una muestra, entre leer la huella, leer el documento nacional de identificación se tarda 20 segundos por persona. Supongamos que una mesa electoral tiene 200 votantes, estamos hablando de 4.000 segundos en revisión biométrica. Si lo divide entre 60 minutos, usted va a tener 66 minutos de las 8 horas de votación, es decir, un poquito más de 1 hora para temas de verificación. Entonces, mire, ahí de las 8 horas, porque usted abre a las 7, 8 de la mañana y cierra a 5 o 6 de la tarde, pueden ser 9 horas dependiendo de lo que decide el Consejo ese día. Usted ya perdió de las 8 horas 1 hora en verificar a la gente dactilarmente. Le quedan 7 horas para votación y doña Julieta lo decía hace un momento. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la gente en por ejemplo, para Francisco Morazán son 390 candidatos a diputados? ¿Cuánto tiempo se va a tardar si va a cruzar el voto? Entonces ahí es donde los partidos políticos empiezan, voten en plancha porque debe haber celeridad. Y supongamos, Raúl, que se tarda más de 20 segundos porque no lee la huella y se tarda 1 minuto. Usted triplica el tiempo de verificación de las personas. Entonces, suponiendo que usted va a tardar de las 8 horas, 3 horas en verificación, usted va a tener el 30% de los votantes esperando en la fila para votar al cierre de la votación. Ese análisis técnico debe hacerse en la aplicabilidad del sistema. Pero el sistema, por muy bueno que sea contratado por el Consejo Nacional Electoral, no va a funcionar si la base registral y si el documento nacional de identificación no son potables. Y yo me di cuenta de algo el día de ayer, Raúl. El documento nacional de identificación que trajeron de Europa, impreso, creo que era de Polonia, ese documento, el código QR tiene menos calidad que el código QR que están imprimiendo en Honduras, porque las otras 2 millones las van a imprimir acá y las están imprimiendo acá. Y es más leíble ese código QR de la impresa en Honduras que la traída del extranjero. Si esto no funciona, Raúl, podemos tener una catástrofe. Una vez que se caiga el sistema, una vez que una mesa quite los lectores biométricos, aquí se va a hablar de fraude y eso va a ser una catástrofe. Doctora Julieta Castellanos, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, digamos, yo coincido con el abogado Luis León y yo quiero reconocer públicamente todo el trabajo que he visto en el abogado León, en este proceso, en este ciclo electoral, acompañando procesos, con todo lo que implica, porque la gente al final valora que un apoyo técnico, pues sí, si las cosas salen bien, pues sí, digamos que bien, pero cuando fallan así, pero ellos digamos, lo apoyaron. Y en este sentido, por eso casi nadie quiere apostar a acompañar instituciones, porque después la crítica les viene a todos. En lo personal, abogado León, yo lo he visto sus intervenciones y su acompañamiento de la institución que usted preside y quiero reconocer ese esfuerzo que están haciendo para tratar de apoyar a que este ciclo electoral tenga resultados realmente que todos deseamos. Yo coincido y creo que por lo menos cuando he conversado con amigos de otros países que están vinculados a instituciones que organizan procesos electorales, ven bastante desafortunado o muy improcedente que se haga un cambio de tarjeta de identidad en pleno año electoral y sobre todo con tan poco tiempo. Porque eso lleva a las dudas que estamos viendo, las inconsistencias que siempre habrá en un volumen de datos que se procesen, siempre habrá cosas que no salen correctamente procesadas y hay que hacer correcciones. Entonces, todo
todo acontecimiento que no sale bien por aspectos técnicos ya se asocia que es fraude. O sea, no se da, no se procesa como que, bueno, hay alguna inconsistencia o digamos, imagínense en tantos millones que es el censo electoral, el 1% de las inconsistencias que sea, ya son miles. Entonces, en ese sentido, cuando se cambia un documento de identificación en año electoral, se corren los riesgos que estamos corriendo, no procesar correctamente las inconsistencias, no tener el tiempo para hacerlo y sobre todo ya ese concepto que se siembra en la población de que eso es de manera intencional. Yo creo que sí ha habido también otros temas que son desafortunados, como el hecho de, digamos, aprobar los presupuestos con tan poco tiempo. Eso ha sido un tema que uno dice y uno intuye que es porque estaban negociando los grupos parlamentarios, los 3 grupos parlamentarios liberales, nacionalistas y libres, pero probablemente con mucho peso los intereses del Partido Nacional, porque, bueno, es el partido que también suponemos está perdiendo el control del órgano electoral, porque antes habían 3 magistrados, pero el representante del partido emergente, pues sabíamos que hacía alianza con ellos. Entonces, todo es llevar los tiempos al mínimo, digamos, al margen más pequeño de maniobra. Eso realmente se viene sumando a esa incertidumbre. El hecho de que no tenga digamos, que el país tenga esos déficits tecnológicos. Para el caso, yo no voy a opinar sobre el código de barra o el código QR que digamos que ha opinado el abogado León, porque no tengo esos conocimientos. Pero sí debo decirles que yo viví la experiencia en la universidad de la matrícula en línea. Y todo el problema de la caída del sistema. Digamos, solo es que los estudiantes que no estaban programados para que entraran ese día a ver su matrícula, entraran los hermanos y entraran los primos porque andaban buscando cupos y ya teníamos que el sistema colapsaba. O sea, el país tiene un déficit tecnológico y sobre todo me preocupa con la transmisión de resultados electorales, que si es por una falla tecnológica realmente justificada, del momento se va a plantear la caída del sistema como se caía en el año 2017, etcétera. Digamos, yo creo que lo más lamentable en el país es que no hay confianza y esa confianza no se ha construido no por culpa de la gente, sino por culpa de las instituciones. Yo creo que en la medida que las instituciones se ven parcializadas, se ven que en sus decisiones institucionales no miden con los mismos parámetros a todos los partidos políticos. En la medida que esas instituciones no opinan con el mismo rigor ni con la misma contundencia, ni aplican la ley a los partidos políticos. Para el caso, a mí me satisface ver cómo en México el Instituto Nacional Electoral, lo que antes fue el IFE, sanciona inclusive al partido que llevó al poder al presidente López Obrador. Digamos, yo siento satisfacción cuando los partidos y los candidatos dicen, como dijeron en Bolivia, vamos a esperar los resultados del órgano electoral. Y estuvimos viendo cómo en esa elección última de Bolivia, la de este año, los márgenes los márgenes de la victoria del señor Castillo se venían disminuyendo respecto a lo que llegó a tener ya en los últimos días más de 100,000 votos de diferencia con la señora Fujimori, y se vino a menos, vino a 70,000 votos, subía un poco, volvía a disminuir y los candidatos estuvieron, digamos, con presencia,
pero no declarándose ganadores. Entonces, creo que ahí hay un respeto a la institución, pero cuando aquí tenemos candidatos que todos o los que pueden ganar 2 o 3 o 4, dicen nosotros ganamos, alguien no está diciendo la verdad, porque solo uno puede ganar y ellos tienen sus propias encuestas. Tienen encuestas de sus candidatos, entonces tienen sus encuestadoras, pero están diciendo a la gente, voy ganando y estamos ganando y hemos ganado para no bajar los ánimos de la gente y se lo llegan a creer. Entonces no es posible que en una elección hayan 3 ganadores y nosotros hemos tenido los que dicen que ganan elecciones donde ganan 3 y después 2 siguen diciendo a mí me robaron las elecciones y lo siguen diciendo 2. En todo caso, si la roban, se la roban a 1, no se la roban a 2. Entonces, en ese sentido, creo que hay poco compromiso de algunos máximos dirigentes políticos que contribuyen a esta falta de confianza. Y la única forma que las instituciones pueden ganar la confianza es realmente aplicando la ley a todos por igual. Si la unidad de política limpia, investiga a candidatos y ve que se han excedido en el gasto de campaña, pues debería de tomar las acciones. Pero cuando dicen, no, todo está bien, todos cumplieron y todos cumplieron, nadie les cree, porque ¿cómo vamos a creerles que todos cumplieron si en este país la norma o lo más común es que no se quiera cumplir la ley? Entonces, digamos, no sancionan a nadie, no exponen a nadie y andan entregando certificados de que todos son buenos chicos y buenas chicas, buenos políticos, ¿verdad? Y todo estuvo bien. Entonces, no les creen. Nadie les cree. Por favor, actúen legalmente, independientemente de quién sea. Igual con el Consejo Nacional, digamos, Electoral. Cuando nosotros decimos, digamos, nosotros somos muy dados al doble discurso y aceptar las cosas de esa forma. Digamos, la campaña electoral comenzó ayer lunes. ¿Quién se cree eso? ¿Quién cree que la campaña comenzó el lunes? Si hemos estado en campaña todas estas semanas anteriores y hemos visto los reportajes que nos hacen los medios de comunicación, digamos que el candidato tal anduvo en gira en tal lugar, que el otro candidato fue a tal lado, que la candidata tal estuvo en tal barrio. Entonces, ¿eso es campaña o no es campaña electoral? Pero, digamos, todos asumimos que fue ayer, ¿verdad? Que comenzó y nos creemos ese discurso. Ese es el país que hemos creado. Es un país del doble discurso, digamos, y eso le enseñamos a los jóvenes. Entonces, les enseñamos a que mientan, les enseñamos a que se busquen el camino más corto, aunque sea el camino más peligroso. Porque es que mire, si yo hago la fila, cuando ya llegue, hay otros listos que se fueron a meter antes y les dieron a ellos el chance. Entonces, siempre estamos buscando esas formas. Por eso es que no se cree en las instituciones. Si el órgano que le competía sancionar a esos candidatos que anduvieron en campaña antes que fuera llamada, que el órgano competente diera la orden de acuerdo al calendario, ya pueden lanzar la candidatura, pero no fue así. Entonces, por eso es que no creemos en las instituciones. Y en este caso, los mismos candidatos a la presidencia y candidatas, los mismos partidos políticos son los que siembran la duda, a pesar de que tienen ahí a sus representantes electorales. Ahí los tienen, ahí porque ellos llegan a esos cargos porque son su propuesta y los nombra el Congreso Nacional. Entonces, ¿de qué confianza podemos hablar? Y eso es lo que podemos esperar para este 28, que ojalá que no. Pero ese ojalá que no va a depender del compromiso de los funcionarios que hoy tienen la enorme responsabilidad de organizar un proceso electoral que se desmarque de los parámetros
y de las formas del proceso del año 2017, del año 2013 y de otras elecciones más. Porque yo creo que una cosa es que hayan inconsistencias en un proceso electoral, otra cosa es que hayan algunas irregularidades, que hayan déficit el día de las elecciones, pero lo otro es que haya un fraude sistemático, deliberado, construido y montado para revertir y para dar el triunfo a quien no lo ha obtenido. Y eso es lo que provoca esta digamos, situación, y ese es el enorme compromiso. Yo creo que el Partido Liberal y el Partido Libre están en una situación donde el Partido Liberal ya lleva perdidas 3 elecciones. Sería una oportunidad que si no gana las elecciones el Partido Liberal, ¿hasta cuándo sus electores acostumbrados a ganar, a estar en el poder 8 años, van a seguir manteniendo o van a seguir militando en un partido que no gana elecciones? Y el Partido Libre igual, ¿hasta cuándo su militancia, después ya de participar en 2 procesos electorales y en este tercer proceso electoral no gana, hasta cuándo va a esperar acceder directamente al poder? Y el Partido Nacional, si gana las elecciones, sería consolidar un grupo que está en el poder, y estamos viendo un desempeño donde hay un desmontaje institucional, una centralización de poder. Pero eso fue lo que no pudieron ver la oposición y poder construir una alianza para poder llegar al poder por un lado, y por otro lado apartar del poder a un grupo político que ya lleva 12 años y que ya tenemos toda una consecución de problemas estructurales que no fueron resueltos, la profundización de otros problemas, y si ya han estado gobernando 12 años, porque esos problemas no se resolvieron. Hoy no pueden presentarse como una opción después de estar 12 años en el poder, porque en 12 años se pueden hacer cambios. En 4 años se pueden montar los cambios. En 8 años se consolidan los cambios. Y en 12 años el país ya no debe ser el mismo. Pero en este caso tenemos ya 12 años donde algunos problemas se han agravado, otros han resurgido, y algunos, como la inseguridad, que tuvo una mejoría sustantiva entre el año 2013, 2017, 18 todavía, pero ya el 2018 hubo un estancamiento, 2019 hubo un repunte, y vemos que ese repunte continúa. Entonces, en ese sentido, después de 12 años, ¿cuál es la opción? Y eso es lo que la oposición no pudo ver y no pudo construir con tiempo, un plan de gobierno, y decir con objetividad, aquí estamos y esta es la opción que nosotros proponemos. Si hubiesen construido esta opción, hoy tuviésemos probablemente una tendencia de voto mucho más clara. Y yo coincido con lo que decía el abogado Luis León en este momento. Yo creo que objetivamente ninguno de los partidos puede decir yo la tengo segura, porque el voto duro de los 3 partidos que ya han gobernado, yo incluyo al Libre porque el señor Zelaya ya fue presidente. El voto duro de los 3 partidos que ya han gobernado anda entre el 11 y el 15%. El resto es un voto que fluctúa. Entonces, la incertidumbre está en que ese voto que fluctúa, no hay una encuesta creíble tampoco al día de hoy de tendencia de voto, porque las encuestas las pagan los políticos, las pagan ellos mismos, y claro, hay otras encuestas que pagan otros sectores que son para ellos, son para ver el dato real. Pero yo creo que el día de hoy lo que priva es la incertidumbre de cómo van a ser esos resultados electorales. Muchas gracias a la doctora Julieta Castellanos. Agradezco su enorme aporte a la democracia esta mañana y su excelente análisis de lo que es el proceso electoral. Gracias, doctora. Muy gentil. Cerramos con el abogado Luis León.
Gracias, Raúl, nuevamente por la invitación. Un saludo y agradecimiento a la rectora Castellanos por reconocimiento a nuestro trabajo. Yo creo que aquí solo quiero acotar un tema en segundos. El sistema de transmisión de resultados preliminares no son los resultados finales. Y como todo sistema, hasta en las empresas, instituciones más potentes del mundo, el sistema se cae Facebook, se cae WhatsApp, ¿no se puede caer un sistema de transmisión de datos electoral? Claro que sí. El pueblo hondureño debe entender que el sistema de transmisión de resultados es preliminar y no final. La declaratoria oficial del Consejo es lo que define el resultado de las elecciones. Por lo cual, un llamado a los partidos políticos a hacer campañas de paz, de propuesta, pero a nadie estarse declarando ganador 3 horas después de las elecciones con un resultado preliminar que puede cambiar con el conteo final. Pueblo hondureño a votar masivamente, a escoger sabiamente y sobre todo involucrarnos todos. Si no formamos parte de esto, Raúl, después nos vamos a quejar. Muchas gracias. Gracias al director del Instituto Holandés para la Democracia y a la rectora Julieta Castellanos, que han hecho un excelente análisis, un excelente programa que hemos tenido con dos personas imparciales, conocedoras, hablando la verdad y diciendo las cosas como deben ser. Usted decide con su voto, vaya a votar, consiga su identidad, para que después no quedemos llorando de que no quedó la persona que merecía el país. Hay que ir a las urnas y también esperamos que los políticos hagan un proceso electoral transparente por el bien del país. Que tengan buen día, los invito a seguir en sintonía de Canal 11. Gracias.